era que agarraban el peor lote que tuvieran en la urbanización para cumplir con la norma. Y ese entonces era lo que ponían de parque. Espacio abierto, sí. Entonces yo le dije a mis clientes, yo les estoy proponiendo este enorme parque que va de esta calle arriba. Está muy bien situado, está muy arriba también. De esta calle arriba, sí. Y luego baja a la calle esta que sigue hasta el IPA. De manera que lo que sí voy a hacer, y ahí es donde infortunadamente Ingeniería Municipal se equivocó. Entonces les dije, para que ustedes no se sientan que yo estoy desperdiciando un rectángulo impresionante, yo les voy a hacer 4 lotes en las esquinas. Ajá. De manera que esos lotes van a compensar un poco todo el resto de ese maravilloso espacio lleno de árboles, ¿sí? Porque no se iban a tumbar los árboles y nada. Entonces después me preocupó mucho que alguien a los años quiso hacer un edificio y le empezaron a decir que no porque eso era parque. Esos 4 lotes existieron desde el principio. Pero ese debe ser el único caso al revés de un lote residencial que se convierte en parque. Generalmente pasa lo contrario, los lotes de parque se vuelven residenciales y no se sabe Pero cómo. en este caso ya estaba definido. Por eso. ¿Ves? ¿Qué era parque? Y se quedó entonces así. Se quedó así hasta que vino después de 20 años o más. Entonces, ¿qué hice yo? Lo otro que también es interesante, y todo eso es no para hacerme méritos, porque simplemente lo que yo sé es porque lo estudié. Ajá. O sea que eso es siempre, trato de ser, ¿sabes? Insistir en eso, porque si no da la impresión de que uno es la inspiración, el carajo, genio, el artista. Un carajo, yo lo estudié, simplemente lo que estoy haciendo es aplicando lo que aprendí. Entonces, ¿qué hice? Cuando yo hago la zonificación, yo veo que hay unos lotes que hacer unos edificios allí sería una cosa extraordinaria, porque tienen unas vistas de toda la ciudad, sí. unos cerros que habían ahí preciosos. Pero entonces dije, eso no va a ocurrir ni ahora que se termina la urbanización, ni en 10 años. Eso va a ocurrir dentro de 20 años. Entonces, ¿qué hice yo? Hice un sector de la calle que bajaba hacia la Fernández de Córdoba, y eso lo dejé en residencial de dúplex y chalets. A todo lo largo de la vía y en todos los otros sectores, lo que yo hice fue que yo puse un RM3. Porque digo, ese RM3 lo tiene desde ahora, eso está ahí hace 50 años. Digo, y cuando aquí se le diga a alguien qué es lo que puede ser una nota que diga provisionalmente se permitirá el uso de residencias o dúplex, con el conocimiento de que oportunamente aquí vendrán edificios de apartamentos, de manera que eso esté sabido. Y entonces eso está ocurriendo desde hace poco. Exactamente. Y cada vez que yo veo en el periódico un edificio de 40 pisos o 20 pisos, yo digo... Estaba previsto. Debe ser el único lugar donde eso ha ocurrido. No, una cosa, te voy a decir de otro que también lo hice. 10 años antes de eso, se desarrolló Paitilla, Punta Paitilla. ¿Tú no tuviste que ver con ese diseño? No con el diseño, porque era cuando yo estaba estudiando. Pero tú acabas de llegar, es decir, el diseño ya estaba cuando tú llegaste. Cuando yo llegué, ya la urbanización estaba terminada. Entonces, ese diseño, lo que me comentan, es que ese diseño se lo habían dado a Ernestito de la Guardia. Pero él era solamente arquitecto. ¿Ves? Entonces, definitivamente, para mí,
le faltó una gran ventaja que hubiera sido ser planificador, porque hubiese hecho algunas otras variantes. Entonces, ¿qué cambiarías tú en Paitilla? No, te voy a decir las cosas que yo cambié y que salvé a Jorge Riva, porque Jorge Riva, que era el director del IBU, le debían al Banco General todo, porque no vendían nada. ¿En la urbanización de Punta Paitilla? En Punta Paitilla. Cuando se empezó a vender, no se vendía nada. Entonces yo ya había llegado y había hecho mis primeros duples, pues también eso fue otra cosa que yo aprendí y vi antes de venirme para acá. Tuve que ir a Washington a hacer el informe final para lo de Naciones Unidas, a enseñarles mi diploma, en fin, y entonces paso yo por el Potomac, no sé cómo carajo se llama. Sí, el río, ese río maravilloso. El de Washington, sí, el Potomac. Y entonces veo yo unos dúplex y pasé y fui ahí a visitarlos. Imagínate tú, tenían 5 metros de frente, Vaya, mirando hacia ese río maravilloso, pero tenían 3 niveles. eran townhouses. Townhouses. Entonces yo pensé y dije, si esa gente en 5 metros pudo hacer eso y costaban cualquier cantidad de plata, yo tengo que impulsar esto de los duplex aquí en Panamá, porque yo traté, primero me metí en un apartamento y me puse a ver dónde estaban los lotes y los precios, tamaños. Entonces yo decía, caramba, mi suegro, que tenía una casa ¿cómo que se llama ese lugar? Que él tenía, yendo para Colón, la primera urbanización que hay ahí de hace muchos años. Las Cumbres. Las Cumbres. Tenía una casa ahí en Las Cumbres con bastante terreno. De Luis Martins. Exacto, que eso lo hizo Martins. Y entonces me dice, te cedo un pedazo para que hagas una casa. Entonces yo le di las gracias y le dije, suegro, muchísimas gracias, pero yo como arquitecto y ahora con esta otra especialidad, yo necesito estar mucho más cerca de la ciudad, de mi clientela. Por lo tanto, estando acá sería una maravilla. Entonces me puse a ver lo que costaban los terrenos, porque tampoco me iba a meter yo en una urbanización de poco valor, porque definitivamente uno también tiene que darse un poquito de tono. Entonces me puse a ver lo que había en Obarrio, lo que había en Punta Paitilla, lo que había en otros sitios, pero descubrí en Obarrio, en la calle Abel Bravo, casi una cuadra antes de la vía Brasil, ahí como cerquita casi donde está el IDAM. Sí, donde estuvo el hipódromo, en la zona... No, pero es que el hipódromo fue mucho antes. No, sí, donde estuvo. Sí, que eso era Juan Franco, se llama esa zona. Sí, ahí digo, yo fui fotógrafo oficial de Juan sí, Franco, exacto. no del nuevo. Entonces me di cuenta que esas personas que eran de una familia, la señora esta, que era la directora ahí, todos esos terrenos hacia la vía Brasil, definitivamente, como habían estado cerca de las caballerizas, de lo que era el hipódromo, esas partes no se habían vendido. Entonces yo fui y le expliqué y le dije, mire señora, yo tengo este proyecto, esos lotes que usted tiene ahí, en cada uno de esos lotes de 20 metros, yo hago 2 dúplex de 10 metros cada uno, por 30 y piquito de fondo son como 350. ¿En cuánto usted los está vendiendo? Entonces me dicen tanto. Digo, bueno, al hacer yo lo que estoy pensando, yo rebajo a la mitad de lo que yo tendría que pagarle si yo quiero hacer un chalet en un solo lote, de 700 metros en lugar de 350. Entonces yo lo que necesito es de que usted me venda estos 6 lotes, estos 4 lotes, y yo ahí hago un proyecto para hacer 8 dúplex. Uno de esos dúplex va a ser el mío. Y los demás yo entonces no los voy a construir, porque
porque eso sí, siempre le tuve el terror a meterme yo a construir, sino yo dije, yo diseño, hice un escrito indicando la importancia que tenía el dúplex, lo que se economizaba cada uno. No hice ninguna promoción por periódico, sino que en el mismo edificito donde yo estaba, que era en la Samuel Luis, después hicieron un diseño muy interesante ahí de mucho vidrio. Entonces de allí había 3 o 4 parientes de esta señora que inmediatamente se apuntaron en mi proyecto. Y entonces cuando yo ya tenía, eso fue con los 2 primeros, entonces fui donde ella y le dije, mire, ya tengo 2 lotes resueltos, son 4. De ahí yo le estoy cobrando $1000 a cada uno por todo mi trabajo. Yo hago el plano, le consigo el terreno, después los ayudo a buscar las hipotecas, en fin, y hago la inspección y le damos eso a un contratista para ver. Entonces lo hice así, pero entonces resultó que fue tan importante que esos 3 que se unieron a mí buscaron a otros 4 y llegaron a decirme que querían apuntarse. Y entonces yo fui donde la señora y le digo, mire, definitivamente lo que yo le iba a pagar, que era la mitad del valor del lote, ya tengo otros 2 que le puedo comprar, pues ya tengo otros 4 clientes. Por lo tanto ya yo reúno y le pago el lote entero. Y le había pedido 5 años para poquito a poco irle pagando. ¿Ve? Entonces hice esos dúplex allí y definitivamente una vez se terminaron los dúplex, ella empezó a vender enfrente para edificios de apartamentos y otras cosas, y otro creo que fue el arquitecto Jiménez. Julio Jiménez. Julio y Julito, sí. Él compró los que seguían en la otra y también hizo otro dúplex ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que teniendo ya ese dúplex, yo me dediqué un poco a mirar qué ocurría y fui a Punta Paitilla. Y entonces entro por donde está el parque que da hacia el mar y que tenía el espigón ese ahí de Embarcadero. Pero que después le hicieron ese espigón que lo hizo un alcalde y se tiró la belleza que era antes. ¿Ves? Porque él destruyó lo que era esa pequeñita playita que había allí. Entonces, ¿qué pasa? Que el IBU, o sea, el IBU había dividido todo ese frente al parque, lo había dividido en lotes de 20 metros de frente por 45 de fondo. O sea que eran 900 metros. Era un precio... Era para edificios de apartamentos, básicamente. No. Esto era para chalets. Ah, sí. Para chalets. Por eso tipo Bellavista. Sí. O sea, que era una fortuna. Lo que valía el lote y después hacer la casa. Entonces, por eso no vendían. Exacto. Entonces, ¿yo qué hice? Yo hice mi división de esos lotes y produje el doble con la mitad. Entonces hice grupitos de 4, o sea, eran 2 de esquina y 2 de centro, 2 de esquina y 2 de centro. Los de la esquina tenían la ventaja que tenías el retiro lateral de unos 50, lo usabas para poder pasar al patio. Y los del centro estaban entre paredes y simplemente tenías que pasar por la cocina. Por la casa, ¿Y qué importa? Pues? Entonces yo lo que hice fue que en la que hice allí, yo me hice mi segundo dúplex. Y cogí yo uno del centro, justamente para que se dieran cuenta que si yo cogía el de la esquina, nadie iba a querer cogerlo del centro pensando que eso era un problema. Entonces, ¿qué pasó? Predicar con el ejemplo. Reuní a un montón de personas haciendo lo mismo. Esta vez no fui tan tonto y cobré $2000 por todo mi trabajo, porque había sido un trabajo grande, y les estaba consiguiendo, y entonces costaban $15 el metro cuadrado.
y lo mismo iban a costar. Entonces ellos hacían eso por licitación pública. Entonces yo hice todos esos lotes y unos siguientes donde hice unos duplex tipo triplex de 3 niveles. Ajá. Porque la topografía subía, que esa es una esquina que está más cerca de lo que es el Club Unión. Sí. Y los conseguí también así. Y entonces fui donde Jorge Rivas y le dije, mira, ustedes le deben al banco